Muy bien, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Ya lógicamente iniciamos un tema nuevo, pero que obviamente no pierde la continuidad de lo que estuvimos hablando hasta ahora. De hecho, en esta unidad o en este tema que corresponde, que es ya la evaluación de inmuebles edificados, todos los conceptos, o casi todos los conceptos que estuvimos compartiendo hasta ahora, siguen teniendo validez y siguen siendo importantes. De hecho, dentro de las metodologías, la de comparación va a tener similitudes con lo visto para evaluar terrenos baldíos. Lo que tenemos para comenzar a decir respecto de evaluación de inmuebles edificados es que tenemos algunas metodologías también que se pueden ir desarrollando utilizando distintas alternativas que tenemos, que podemos llegar a tener a mano. La primera forma de comparar es a través de los referentes directos. Esto es similar, por no decir igual, a la comparación por referentes directos de inmuebles baldíos. Solo que acá lo que estamos haciendo es comparando y referenciando inmuebles que están edificados, que van a tener, para poder hacer esa evaluación de esos inmuebles, similitudes entre lo que estoy tasando y lo que tengo cercano en el mercado. Entonces ahí hablamos de calidad constructiva, de la ubicación, de la cantidad de ambiente que tiene, de las comodidades, de las condiciones de iluminación, del estado, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es evaluar en función de las características de esa construcción que estamos tratando de obtener el valor. ¿Cómo? A partir de obtener del mercado inmuebles que representen similitudes. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, la ubicación que tienen, si están cerca, si están lejos, qué diferencia hay, qué similitudes hay. En la construcción lo mismo, las características constructivas. Obviamente, dentro de las características constructivas también va a estar representada la antigüedad y el estado. Después, también, qué tipo de utilización se le da a ese inmueble. Dentro de, por ejemplo, una utilización residencial, bueno, si es una casa, qué características tiene, cuántos ambientes tiene, de tal manera que eso implica para qué tipo de cantidad de habitantes puede tener esa propiedad, si son departamentos lo mismo, etcétera. Y así con cada una de las características constructivas o de la tipología de inmueble que nosotros estemos tasando. Recuerden que en alguna unidad anterior nosotros habíamos estado viendo cómo se podían calificar o clasificar los inmuebles de acuerdo a su utilización y sus características. Si recuerdan, teníamos, por ejemplo, las viviendas unifamiliares, que podían tener distintas condiciones, como por ejemplo, eran entre medianeras, con perímetro semilibre, con perímetro libre, ese tipo de, valga la redundancia, tipología. También teníamos los edificios de departamentos, donde teníamos si ese multifamiliar estaba en una condición de que podía ser entre medianeras, también con perímetro semilibre, podía ser un edificio en torre.
Y dentro de eso, después tenemos, si tenemos un departamento de un ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, etc. ¿Qué tipo de ambientes son? ¿Cómo están relacionados? La ubicación dentro del edificio, la ubicación en el ejido, los accesos, etc. Lo mismo va a pasar con otra tipología de inmuebles edificados. Por ejemplo, si es un inmueble industrial, ¿para qué tipo de desarrollo industrial o productivo se puede utilizar? Si tiene variedad, si es muy específico, etc. Pero también tenemos la posibilidad de hacer algún tipo de evaluación con otras herramientas que son más específicas y que, si bien no son estrictamente determinantes cuando se está evaluando en una condición de mercado, sí sirven para otro tipo de evaluaciones o también para tener referencias de valor. En este caso, por ejemplo, como bien dice ahí en la imagen, del costo de reposición. ¿Qué significa esto? Es la determinación del valor de una construcción de acuerdo a lo que saldría construirla tal y como o a semejanza de lo que hoy tiene. Por eso ahí dice que es un método que utiliza los valores de la industria de la construcción. Es decir, nosotros podemos suponer, en el caso, cada uno puede pensar en su vivienda, cuánto hoy, de acuerdo a las características de la vivienda, podría salir construirla nuevamente en similares condiciones. ¿Y por qué estamos hablando de similares condiciones? Porque no la vamos a poder construir seguramente en idéntica condición. Si no, no estaríamos, y esto es quizá hasta un juego de palabras, pero que vale la pena indicarlo, no estaríamos reponiendo ese inmueble, sino que lo estaríamos reproduciendo. Y la reproducción significaría que estamos haciendo una copia exacta. Y muchas veces esa copia exacta no la podemos hacer. Esto tiene muchas veces incidencia en lo que es en los seguros, en todo lo que es la prima para la determinación del seguro contra siniestros de una propiedad. En el tema más sencillo, si la vivienda sufre un deterioro importante por una causa siniestral, sea la que fuere, ejemplo, se incendia la casa y hay que reponerla, justamente uno estuvo pagando un seguro de acuerdo a ese costo de reposición. ¿Sí? Eso es justamente lo que se llama el costo de reposición a nuevo. En este caso, y en lo que refiere a la utilización del costo de reposición, si nosotros a ese valor del edificio que nosotros determinamos como nuevo o como repuesto, le sumamos el valor del terreno que podemos obtener, estaríamos generando lo que en tasación se llama el valor físico de la propiedad. Que en definitiva también es un valor que puede estar inserto en el mercado, o que en muchos casos es un valor que inicia un mercado en determinado lugar. ¿Sí? Por lo tanto, tiene dentro de esas características la posibilidad
de obtener una valoración para generar una tasación inmobiliaria. ¿Qué tiene que ver esto que yo estoy poniendo acá de una revista que se llama Obras y Protagonistas? Bien, es porque esta revista, que es una revista de aquí de Bahía Blanca, es una revista que se refiere a todo lo que es la construcción. Y dentro de lo que hace esta revista, desde hace muchos años, es hacer un seguimiento de la evolución de precios, tanto de materiales como de mano de obra, de distintas tipologías constructivas, o las más tradicionales y generales. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ese es un buen parámetro que uno puede tomar cuando tiene que sacar o entender cómo es el valor aproximado o general de una construcción, ¿sí? Después, lógicamente, uno puede obtener diferenciaciones o diferencias en la ejecución de una propiedad dependiendo de distintos presupuestos, de los precios que saca, etcétera, etcétera, ¿no? de los valores que puede conseguir. Pero, desde un punto de vista oficial, podríamos decirlo, desde un punto de vista de tener en cuenta todo lo que corresponde, estos valores son valores comprobables y perfectamente indicativos como para saber cuánto sale para tipologías X el valor del metro cuadrado de una edificación. ¿Sí? Así también hay otro tipo de publicaciones en las que también se pueden obtener este tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, hay una revista periódico que se llama El Constructor, que es a nivel nacional, y que también tiene una determinación de valor por metro cuadrado. Existía y existe una revista que se llama Vivienda, que es una revista de tirada nacional, que también tiene para distintas tipologías la evolución de los precios por metro cuadrado. Y así, la Cámara Argentina de la Construcción también tiene sus datos. Bien, eso se puede buscar en diferentes lugares, cada uno tendrá, al momento de tener que utilizarlo, saber y entender cuál es el que mejor representa lo que uno tiene que evaluar. ¿Sí? Entonces, para que quede entendido, a través de valores de la industria de la construcción, nosotros podemos establecer y determinar determinados costos de construcción que, en este caso, sumados al valor que nosotros podemos obtener de un terreno, lo que llamamos el valor físico de un inmueble, que lo llamamos así y se distingue de el valor que se puede obtener por comparables como una forma racional de poder diferenciarlos y poder entenderlos, ¿sí? Bien. Fíjense, acá tenemos estos tres modelos, son los modelos que en la revista Obras y Protagonistas se van actualizando mes a mes, ¿sí? Son tres modelos típicos, pero que en líneas generales encierran, cada uno por sus características, tipologías normales de viviendas. En el modelo C1, por ejemplo, que dice vivienda unifamiliar en planta baja, modelo tipo barrio, es una vivienda justamente que tiene las características de algún barrio de vivienda o de construcción estándar. Esto puede ser
para un barrio de viviendas como para una vivienda individual, pero justamente de construcción estándar. El modelo C2 ya es un modelo en el que las terminaciones, materiales, comodidades, instalaciones tienen una calidad superior a la anterior. Es decir, podríamos estar hablando de un modelo de vivienda bueno a muy bueno en general en cuanto a aberturas, terminaciones. Este modelo incluye calefacción central por radiadores, por agua caliente, ¿no? A través de radiadores. Tiene 2 plantas, lo que implica tener que hacer una losa intermedia, un acceso por escalera. Y el modelo de edificios es un modelo general. En este caso se evalúa una unidad funcional de 2 dormitorios que tienen un baño y un toilet, que tiene calefacción por radiadores, en un edificio, como el modelo que está planteado allí, con ascensores, etc., ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que cada unidad funcional en ese conjunto edilicio tiene un valor por metro cuadrado de construcción de aproximadamente 72.000 pesos por metro cuadrado. Este no es el último valor, es un valor de hace 3 o 4 meses, creo. Lo que pasa es que no alcancé a copiar y a cambiar, pero digamos, generalmente todos los meses, y obviamente va cambiando. Hubo épocas en que no cambiaba, ahora no tenemos otra opción que estar actualizados con los valores por metro cuadrado. ¿Se entiende hasta acá? Hasta ahora es todo descriptivo. Sí, sí. Sí, sí. Lo que sí en Saliqueló es más caro que eso, que cualquiera de los 3. Puede ser. Por eso cada uno después tiene que averiguar sus datos. ¿Sí? Puede ser, ¿cómo no? Bien, bien. Sí, sí. Es decir, por eso yo les decía que hay distintas posibilidades, no obstante lo cual, cada uno después puede hacer una evaluación. Lógicamente que si uno tiene que hacer una tarea que tiene carácter oficial y en el que uno tiene que justificar de dónde saca los valores, nunca se olviden cuando, por ejemplo, obtienen cuánto saldría para determinado modelo o tipo de construcción, hacerlo, que esté todo, entre comillas, en blanco, digamos, ¿no? Es decir, Claro. ese es el tema. ¿Por qué? Porque uno tiene que justificar una valorización. Esto lo digo porque muchas veces este tipo de metodología se tiene que usar si uno tiene que hacer una tarea pericial, judicial. Entonces, uno tiene que saber de dónde salen los valores, y los valores no los puede sacar de un presupuesto que me dio un albañil del lugar. Igualmente, algo para agregar, buenas tardes, es Sí, ¿qué tal? que esos valores que pone la revista lo utilizan la mayoría de los constructores, o sea en Saliqueló, en Monte, en Pehuenco o en algún otro lado, la mayoría saca los valores de esta revista, sobre todo en lo que es construcción. Por ahí va a variar un poco el valor del metro construido, pero no mucho. No, Sí, Saliqueló también fueron pasa- 100, 120. O sea, Acá en Saliqueló pasa lo mismo, usan esa revista que la mayoría de los constructores. Lo que puede haber diferencia en los materiales, el valor del corralón puede ser. claro, que ahí se genera la diferencia posiblemente. Por ahí en claro, mano de pero obra puede ser que no, pero... termina En siendo mano de obra, 100, yo 100 he y pedido pico. presupuesto y miran de ahí ellos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Está bien, por eso les digo, es decir, lógicamente lo que tiene
tanto la revista esta como las otras que yo nombré, es que son todos valores oficiales y con todas las cargas que corresponden, digamos. A partir de ahí podemos tener, justamente en algún caso, ¿no?, la diferencia mucho por el tema materiales, posiblemente, porque depende de los volúmenes, la diferencia de materiales que puede haber en algún lugar o en otro. Y en el tema, entiendo yo, que de mano de obra, como en todos lados, dependerá de cómo se maneje. La realidad concreta y precisa es que cuando uno trabaja, o cuando cualquiera de ustedes contrata a algún constructor o algún albañil, puede haber alguna diferencia porque depende de las cargas que le aplique a el valor que él toma en cuenta, ¿no? Eso desde ya, por eso puede haber diferencias, pero bueno, esos no son valores oficiales para poder desarrollar algún tipo de tarea, ¿no? Y de cualquier manera, sí. ¿Cómo? De esos valores aproximadamente, ¿cuánto sería mano de obra en porcentaje? Mirá, hoy más o menos está parejo, es 50 y 50. Bien, hoy no perfecto. hay, o sea, han aumentado los materiales bastante, obviamente, pero lo que pasa es que la mano de obra tampoco se ha quedado atrás. Nosotros, cuando abrimos ese ítem, por ejemplo, dice C1, que es una casa de barrio, nos va el detalle, no está solamente eso. O sea, ahora porque el profesor lo puede mostrar así, pero en realidad nosotros cuando abrimos y tocamos ahí, Sí. en ese ítem de C1, nos abre todo un detalle de excavaciones, cimientos, capa aisladora, mampostería, cielo raso, revoques, bueno, hay una serie de detalles. Y hoy el valor es de 73.746,95. ¿Ese es el que te da hoy? Sí. Ah, está bien. Yo porque justamente, por eso, es más, la revista que yo les pongo acá es la que viene a esto, pero que es de abril, mayo, creo. Claro. Que lo tenía ya preparado. Pero bueno, fíjense que estamos hablando de 73 contra 66. Ahí tenemos la evolución de los precios, por no decir la inflación, ¿no? Así que bueno, pero sí, digamos, por eso les decía, esto lo pueden ir haciendo y evaluando. Quizá, Pablo, una forma de poder generar un dato o una idea para la localidad es en algún momento tratar de generar algún presupuesto con los datos que tenés de la cantidad de metros cuadrados en la tipología, ahí localmente. Entonces, a partir de ahí, uno puede generar, ya sería un trabajo más bien estadístico, ¿no? Para tener una idea de cómo pueden ir evolucionando. A ver si hay mucha diferencia. Yo me inclino por pensar que, como puede suceder en algunas otras localidades alrededor de Bahía, que no hay diferencias en la mano de obra sustanciales, sino a veces en los materiales, por una cuestión de transporte también. Claro, y por ahí la misma gente lo cuenta como que es 50% y 50%, entonces en base a lo que les hagan los materiales ya te tiran el doble. Bueno, pero eso ya, claro, lo que pasa es que eso, viste, no tiene ningún sustento estadístico para poder utilizar. Ya, pues eso es, sí, sería lo mismo que cuando uno le pide al albañil. En función de los materiales lo sacarían. Sí, a ver, por eso les digo, yo lo que entiendo es que por allí el tema de la mano de obra, si se tiene que sacar como una forma más precisa,
cualquier persona o irá a las tablas de la UOCRA, que de ahí se pueden sacar valores para tener idea de jornales, y bueno, cada constructor después lo evalúa, o se obtendrán de acuerdo a lo que se da en esta revista, y a partir de ahí sacarlo. Lo que sí, justamente, la diferencia por allí se puede manifestar, entiendo yo, como ya te digo, como sucede en algunos otros lados, en el rubro materiales, porque está el tema del incremento en el transporte, y como a veces las cantidades que se mueven no son muy grandes, viste, la incidencia del costo del transporte, dependiendo de dónde lo traigan, hace diferencia. Sí, sí, se nota. De hecho, ya vas a Pellegrini y ya son otros precios los materiales. Por eso. Y está Bueno, la realidad es que esto sucedía hasta hace un tiempo, ahora ya no, pero hasta hace un tiempo, y bueno, y no sé si a veces no, sucedía acá alrededor con Sierra de la Ventana o Montermoso, teniendo en cuenta la gente de Bahía que hacía su construcción en cualquiera de las localidades turísticas. Se manifestaban esos costos. Después, bueno, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, y ya los mismos corralones o las formas ya son distintas, pero antes existía eso. No en la mano de obra era la misma, prácticamente. Así que bueno, eso, pero digamos, existe la forma, y como ahí comentó Romina, ustedes pueden ingresar en la página, de la revista Obras y Protagonistas, buscan y van a ver todos los ítems, cómo están desarrollados. Todo lo de materiales, y a su vez también hay posibilidad de ver cuánto sale la mano de obra por metro cuadrado, de distintas características. Eso está bueno. Eso para tenerlo presente, y es algo abierto, ¿no?, al público. No todo, porque bueno, después la revista tiene una suscripción, pero lo que se necesita para poder utilizar estos valores está, y se puede obtener de la revista. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. De cualquier manera, también pueden ir a otras fuentes, como ya les decía, hay un periódico que se llama El Constructor, que también tiene cuestiones similares. Después, la Cámara Argentina de la Construcción también produce sus estadísticas. Y hay diferentes posibilidades de obtener, si fuera necesario. Y bien, dentro de este esquema del costo de reposición depreciado, tenemos lo que se llama el costo de reposición depreciado. ¿Qué significa esto? Que a través de los valores que nosotros podemos obtener del costo de reposición, lo que vamos a incorporar son los datos y coeficientes que me permitan, de acuerdo a la antigüedad y al estado constructivo de esa construcción, valga la redundancia, cuál sería el costo hoy de esa propiedad. Es decir, vamos a depreciar el valor de una construcción. En esto, lo que estamos haciendo es darle el valor real y concreto a lo que está construido, que sumado, en este caso, y si tuviéramos que hacerlo, a el valor de la tierra de ese lugar, nos daría el valor a través de una metodología indirecta de esa construcción en ese lugar. ¿Qué significa esto de el método depreciado y los coeficientes? Que a través de una fórmula determinada, de una expresión, vamos a poder sacar cuál es el valor actual de esa construcción, teniendo en cuenta que si tiene una antigüedad determinada y un estado determinado, no se puede evaluar como un costo de reposición anual, porque ya tiene el paso de los años. Esta metodología
en lo que es la parte de construcción y la parte de ingeniería, se utiliza mucho cuando hay que resolver controversias de medianería, por ejemplo, ¿no? Es una metodología que se utiliza para este tipo de tareas, ¿no? Para resolver las cuestiones de medianería. Por eso, por así, pueden haberla escuchado, la que vamos a ver ahora, en situaciones de medianería, o por allí la pueden llegar a escuchar. El costo de reposición depreciado. ¿Y cómo es esto? Primero y principal, la depreciación de una propiedad o de una edificación tiene varios factores que se pueden conjugar. La antigüedad es uno, obviamente. El mantenimiento es otro. La funcionalidad también podría ser, aunque no es algo real y concreto siempre, porque viviendas antiguas o de varios años pueden seguir teniendo una funcionalidad acorde a los tiempos. La morfología, bueno, también es algo que podría tenerse en cuenta, aunque no es rutinario tenerla en cuenta. Esto tiene que ver con algunos estilos arquitectónicos que podrían llegar a tener o no vigencia en el momento en que se tienen que tasar. Tanto la funcionalidad como la morfología no son aspectos que sí o sí están presentes en todas, o que se tienen en un itinerario racional de desarrollo de esta metodología como firmes. Ahora, la antigüedad y el mantenimiento, sí, porque hacen específicamente a la valorización que yo tengo de una construcción en este momento. ¿Y qué es lo que se utiliza para esto? Como yo les dije, hay una expresión o fórmula que me va a determinar el valor actual de lo construido, es decir, a la fecha de hoy. Y se hace a través de una expresión de, como está expresado ahí, que se llama la metodología de Ross-Heidegger. Dato anecdótico, Ross era una persona, Heidegger era otra. En su momento hicieron algún tipo de investigación y desarrollo de expresión matemática. Ross, teniendo en cuenta la antigüedad, Heidegger le incorporó el mantenimiento, bueno, se conjugó y apareció esta fórmula que está acá. ¿Sí? Esta es la expresión de la determinación del valor actual de una edificación. ¿Qué significan cada uno de estos términos que están acá? Vamos a verlo. Valor actual de la edificación, el resultado. B, R mayúscula, valor de reposición. Sería el valor como si tuviéramos que reponer a nuevo esa edificación. B sub R minúscula es lo que se llama valor residual. Es el valor de lo edificado al finalizar su vida útil. En una de las unidades anteriores, cuando hablábamos de ¿se acuerdan de todo lo que eran los conceptos previos? Hablábamos de qué significaba la vida útil de un inmueble. ¿Se acuerdan que decíamos que dependiendo de la tipología, teníamos distintas vidas útiles o años de vida útil que se consideraban? Estábamos hablando, ¿se acuerdan más o menos de lo que hablábamos promedio en una vivienda? 90 años en una vivienda y 70 en un departamento, habíamos dicho, algo así. No. No, 50. 90 la vivienda, sí. Departamento, Sí, estamos sí. en similares. 70 podríamos hablar para una oficina y 50 para una industria. Más o menos esos eran valores que teníamos promedio. Recuerden que
la vida útil de una industria es mucho menor por una cuestión lógica, dependiendo del tipo de industria que se desarrolle, ¿no? Si la industria es una industria cuyos procesos son complicados, obviamente la vida útil del edificio es menor, ¿no? Pero más o menos esos son los valores de vida útil. ¿Qué significa esto de valor residual cuando finaliza la vida útil? Significa que, primero, cuando termina la vida útil, directamente es que la vivienda ya no se puede utilizar como tal. Hablemos de vivienda. Ahora, no significa que lo que está edificado no haya determinado tipo de elementos, materiales, alguna instalación que no pueda ser reutilizado. ¿Sí? Cuando hablamos de vida útil, nosotros estamos hablando en general de lo que se llama un promedio, de todo lo que compone una vivienda. Y acá siempre el ejemplo y lo que les voy comentando se refiere a una construcción tradicional. ¿Sí? Después puede haber algunas otras consideraciones que podríamos ver para lo que es la construcción industrializada. Pero para hacer la referencia, pensemos en esto. En una construcción tradicional, todo lo que es las paredes, y fundamentalmente, si estamos hablando de paredes de lo que se llaman ladrillos de horno o ladrillo común, o ladrillo cocido también, la vida útil de ese ladrillo no son 90 años. Son bastante más de 90 años. Es decir, hoy, ¿quién daría tener la demolición de una vivienda de 120 años y poder recuperar la mayor cantidad de ladrillo que se pueda? ¿Quién daría eso? Lo mismo que los pisos de pinotea de esa casa, o las aberturas de madera de esa propiedad. Pero también, por otro lado, tenemos determinadas condiciones en cuanto a otra cosa, como por ejemplo, los pisos que se van desgastando. Por ejemplo, pisos de granito no tienen 100 años de vida. De hecho, pueden tener, pero han sufrido o han tenido el mantenimiento correspondiente, que significa el pulido cada tanto, con lo cual se va desgastando. Las instalaciones, justamente, por eso está en el promedio, las instalaciones no tienen una vida útil de 90 a 100 años. Por más que hoy haya industrias que garantizan una vida útil de 100 años, ¿no? Eso todavía alguien por allí ha dicho incomprobable, porque todavía no transcurrieron 100 años desde las primeras que se instalaron. Entonces no sabemos si cumple con el requisito de que son 100 años de vida útil o no. Entonces por eso es que se arma este promedio general, ¿no? En el uso. También se debe decir que cuando estamos hablando del promedio de vida útil, algo que es muy importante es que estamos hablando de una construcción que, sin hacer cosas demasiado importantes, tuvieron durante todo el transcurso de su vida útil los mantenimientos necesarios y suficientes para el correcto funcionamiento. ¿Se entendió esto que dije recién? ¿Qué significa? ¿Sí? Es decir, no dejamos de pintar, no dejamos de arreglar, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa considerar esa vida útil. En líneas generales, el valor residual de una edificación se considera en un promedio del 5% del valor de reposición. En general, y esto, por ejemplo, está indicado en el libro Manual de Tasaciones, dependiendo del estado general de esa vivienda en el final de su vida útil, se habla de entre un 4 y un 8%. La regla mnemotécnica de uso habitual es del 5%. Generalmente se utiliza esta consideración.
Bien, acá es lo que les decía. Y bien, y acá me fui de largo, pero nosotros, ¿qué es lo que nos falta de todo esto que tenemos acá en la pantalla? Es el coeficiente K. Este coeficiente, que lo vamos a obtener de una planilla que es esta, que es la tabla de Ross-Heideck. Esa tabla, yo después se los voy a subir, obviamente, sacada de una página que es la que está más clarita, pero esto está en el libro de Dante Guerrero de Manual de Tasaciones, o se puede encontrar a partir del amigo Google en cualquier, ponen tabla de Ross-Heideck y aparecen distintos formatos, etc. Esta tabla es una tabla de un cuadro de doble entrada, en donde vamos a poder ver que para obtener el coeficiente K, lo vamos a hacer a partir de la antigüedad y el estado de mantenimiento. La antigüedad se saca como un porcentaje de vida útil, que se llama, y está en esta primera columna, y el estado de mantenimiento es este que está establecido en 1,5, 2, 2,5, etc. ¿Qué significan cada uno de estos números? Fíjense, en el estado de mantenimiento, 1 es excelente, 1,5 es muy buena, buena, normal, regular, malo, muy malo, en estado de demolición, irrecuperable. Eso es para esta parte. ¿Cómo se obtiene después lo que es el porcentaje de vida útil? Lo que tenemos que hacer es realizar una cuenta que vamos a ver ahora en un ejemplo. Lo que acá está es cómo se podían establecer los años de posibilidades de uso, que es lo que estuvimos charlando. Son datos más o menos aproximados. ¿Qué quiero decir con esto más o menos? Que a veces uno puede pensar en un inmueble residencial que, de acuerdo a sus características, eso lo va estableciendo después cada uno con la práctica y con su leal saber y entender. Puede ser 85, puede ser 100. Oficinas administrativas, estos son valores que hablamos de un promedio, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar la fórmula esta y en definitiva el valor K? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ahí lo están viendo todos, vamos a arrancar. Nosotros tenemos una vivienda de 50 años de antigüedad, ¿sí? Un normal estado de mantenimiento, de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver. Tenemos que sacar cuál es el valor actual del edificio. Yo puse valores totalmente aleatorios para que después puedan, ustedes en los ejemplos que quieran hacer, buscar en las tablas, ir y venir con la publicación de la revista Obras y Protagonistas o alguna que encuentre. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que el valor de reposición, que sabemos para esa tipología, para esa construcción, son 35.800 pesos. Lo primero que podemos sacar, obviamente, es el valor residual. ¿Qué significa? Que vamos a tener que determinar el 5% del valor de reposición, 1.790 pesos. Ahí ya tenemos, dentro de lo que es la fórmula, los dos valores generales unitarios. ¿Qué es lo que nos queda sacar? Nos queda obtener el coeficiente K. Entonces, como yo les decía, en la tabla de Ross-Heideck se establece para el ingreso en la tabla el estado de mantenimiento, que como yo les dije era un valor normal de mantenimiento. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos decía la tabla, si volvemos para atrás, el valor normal
era 2,5, y yo lo que tengo que hacer ahora es obtener lo que se llama el porcentaje de vida transcurrida. Como es un porcentaje, lo que hay que hacer es determinar, de acuerdo a la antigüedad que yo conozco y la vida útil que yo propongo o que determino, cuál es ese porcentaje de vida transcurrida. En este caso, 50. ¿Ibas a hacer una pregunta, Andrea? Perdón. Sí, le quería preguntar algo. Sí, cómo no. Porque hay casas que por ahí, una parte tiene por ahí 50 años de antigüedad, o no sé, o algo así, y le agregan una parte más nueva. En ese caso, ¿hay que dividir la cuenta o se hace todo en general? ¿Cómo hacemos? No, lo más correcto es dividirla y hacerla Bien, o por sea, partes. como si fuera, se sacan los metros cuadrados de la parte más vieja, antigüedad de esa parte, y después se toma la otra parte que se agrega, que obviamente no va a tener seguro los mismos pisos, ni Exacto. los mismos materiales. Exacto. Bien. Pero se puede hacer un promedio también, que podría ser un promedio ponderado, ¿no? Y en ese promedio ponderado se saca, de acuerdo a la antigüedad y los metros cuadrados de cada uno, sacar un valor promedio para después hacer una sola cuenta. Pero ya lo estoy ponderando. Claro, bueno, gracias. Siempre que tengan que hacer algo así, lo pueden hacer como promedio, pero ponderado. Es decir, involucrando las superficies. Es decir, si yo tengo dos, como consultaba Andrea, dos superficies bien determinadas, una que tiene, supónganse, voy a dar algo así rápido, pero supónganse que la primera parte tiene 100 metros cuadrados y 50 años de antigüedad. Y después tienen otra parte que tiene 30 metros cuadrados y 10 años de antigüedad. Yo no tendría que sacar el promedio, ¿no?, de 50 más 10 dividido 2. Tendría que sacar el promedio en función de la ponderación de las superficies, involucrando las superficies. Es decir, por eso lo llamo promedio ponderado. ¿Está? Eso es importante. Entonces ahí se puede sacar y terminar haciendo una sola cuenta. O si no, también se puede hacer por separado, cada uno con el valor unitario de construcción, que posiblemente, como por allí puede suceder, y dice Andrea, sean de distinta calidad, y lo saco como dos cuentas individuales. Y después, para poder determinar el valor final, lo multiplico por la superficie correspondiente. ¿Está? Gracias. Bien. Fíjense, si vamos al ejemplo y cómo se procedería. Ahí tenemos, la vivienda tiene 50 años de antigüedad, considero 90 de vida útil. Eso me da, para un coeficiente K, me da un porcentaje de vida transcurrida de 0,5555. Es decir, si lo paso a porcentaje, serían 55,55%. Si yo me voy para atrás a la tabla, y ahora me olvidé, perdónenme. Si voy a la tabla, ahora les muestro la tabla porque voy a tener que subir la tabla. Si yo entro en la tabla, en este caso, no entro con 55,55 porque va de a 1. Es decir que, como me paso de la mitad, podría ser 56. Ese 56%, ¿no?, que ingreso en horizontal con el 2,5 de la línea vertical, ahora les muestro la tabla igual, voy a tener que me va a dar un coeficiente o un valor de 48,24.
Lógicamente, y eso en cualquier formulación matemática, si lo tengo que pasar a coeficiente, lo tengo que dividir por 100, para que me quede 0,48. ¿Cómo hago la cuenta? Reemplazando los valores de acuerdo a la formulación. Valor de reposición menos, paréntesis, valor de reposición menos valor residual por coeficiente K, 0,4824. Eso me daría un valor actual unitario que multiplicado por la superficie edificada me va a dar el valor actual de la construcción, de lo construido. ¿Está? ¿Se entendió? Aproximadamente. Sí. Sí. ¿Mm? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta de esto? Por ahora no. Bien, ahora después No. busco la tabla y les muestro la tabla completa, ¿sí? Para que veamos el valor de 48,24. Pero siguiendo con esto, nosotros, o acá, de acuerdo a cómo se desarrolla la tarea, nosotros arrancamos sacando lo que se llama un valor actual o un valor unitario, perdón. Entonces, como les dije, para obtener el valor total, después tenemos que multiplicarlo por la superficie en cuestión. Ahora bien, dentro de lo que es la construcción, las superficies edificadas también tienen lo que se llama, o se podría llamar coloquialmente, distinto peso específico dentro de la valorización. ¿Mm? ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo la superficie cubierta de una propiedad que la superficie semicubierta de una propiedad. ¿Sí? La superficie cubierta de una propiedad es todo lo que compone el área de vivienda. La superficie de semicubierta, que también puede ser parte integrante de una propiedad, es una superficie que no tiene todo el contorno cerrado de esa propiedad. Ejemplo, algún tipo de galería, cocheras o garage, etc. Así también, para una correcta valorización de un inmueble, puede haber también superficies cubiertas que no respondan a la misma categoría que la cubierta principal de la propiedad. Entonces, para poder generar esa valorización específica y equivalente, es que hay que darle ese valor específico a cada una de las superficies. Por eso, los distintos tipos de superficie se van a calificar de acuerdo a eso que nosotros vemos y analizamos. ¿Mm? ¿Cómo valoramos entonces esas superficies? Por ejemplo, esto se hace con lo que se llama homogeneización de superficies. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que al darle esa entidad específica a cada una de esas distintas superficies, cuando nosotros las calificamos de acuerdo a un porcentaje, eso significa que la estamos homologando y las podemos vincular o sumar, de tal manera de tener una superficie general final para poder obtener ese valor final con el unitario que obtuvimos de la fórmula de Ross-Heidig. Entonces,
Por ejemplo, nosotros podemos calificar las superficies en algo que se llama superficie cubierta habitable. Es decir, lo vamos a referenciar en este caso como primera indicación a lo que es una vivienda. ¿Sí? Entonces, dentro de una vivienda, obviamente, todo lo que involucra a la superficie de habitación es la superficie principal. Es la superficie que se utiliza. Y es la superficie por la cual existe esa construcción. Esa superficie cubierta habitable, cuando nosotros estamos evaluando una vivienda, es la principal. Por lo tanto, no correspondería hacerle ninguna diferencia, o generar ninguna diferencia con esa superficie que nosotros pudimos medir, pudimos ver de un plano, pudimos haber hecho a partir de un relevamiento. Por lo tanto, esa superficie, cada vez que hablamos de superficie cubierta habitable, se la considera al 100% de su valor real. Si yo tengo mi casa, que la superficie cubierta habitable dice que son 100 metros cuadrados, son 100 metros cuadrados en nuestra tarea de evaluación. ¿Qué otra superficie hay en general en las superficies cubiertas, en las superficies de vivienda? La superficie semicubierta. La superficie semicubierta, esto ya es no solamente en la evaluación, sino también en todo lo que es ingeniería. La superficie semicubierta siempre se considera al 50% de su valor real. Como en el FOS. Claro, sí, como la determinación del FOS, por ejemplo. Sí. Claro. Es lo mismo, o como la determinación de la evaluación fiscal de ARBA. La superficie semicubierta se toma al 50% de su valor. Eso siempre. Y después tenemos en consideración, esto hoy para que lo tengan, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento cómo se considera, a la superficie descubierta cuando esa propiedad está sometida al régimen de pH. ¿Sí? En ese caso, la superficie descubierta de una propiedad sometida al régimen de pH se considera al 20% de su valor real. Pero esto ténganlo, como ya les digo, la superficie descubierta simplemente colgado a un costadito, es decir, si estuviéramos hablando de pH. En una vivienda individual, eso no se considera porque está evaluado el terreno por otro lado. ¿Está? Esto es en líneas generales lo que se establece para la determinación del valor. Es decir, con el valor actual unitario que yo saqué, el valor por metro cuadrado que saqué anteriormente, y la determinación de la superficie homogeneizada de una propiedad, yo voy a obtener, multiplicando esos dos números, el valor actual real y concreto, es decir, de lo construido, el valor de reposición depreciado, podríamos llamarlo también, que es igual al valor actual, de una edificación. ¿Sí? Después empezamos a ingresar en otros tipos de superficies y otro tipo de consideraciones que ya vamos a ir viendo a partir de ejemplificar y de ir avanzando. También tenemos, lógicamente, superficies cubiertas en un edificio no familiar. ¿Qué es el concepto importante que tenemos que tener en cuenta? Que dentro de esa consideración se tiene que tomar al 100% del valor de superficie, es decir, la superficie real, del edificio principal conforme al destino del inmueble. Las complementarias se van a evaluar conforme a lo que se indique cada una. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo
que tasar o ver el valor actual de un inmueble, de una edificación que está destinada, por ejemplo, a un uso industrial, lógicamente, toda la edificación que se destine a el desarrollo de esa actividad va a ser la edificación principal. Y si yo tengo a un costado un edificio donde hago las tareas administrativas, tendremos que evaluar bajo qué circunstancias o qué comodidades o qué tipología tiene para saber en qué porcentaje de construcción yo la considero. ¿Sí? Sí. Todo va a depender de cuál es el destino principal de ese edificio. Esto es lo que en general se tiene que tener en cuenta para el desarrollo de una tarea de tasación o evaluación de un inmueble edificado por una metodología total y absolutamente identificada como una metodología indirecta con valores que voy obteniendo de otros rubros, en este caso, del rubro de la construcción principalmente. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que yo tenga, cuando no tengo la posibilidad de establecer una evaluación porque no tengo referencias, no tengo referencias de mercado, no tengo referencias de transacciones para poder evaluar, una metodología racional y identificada con algunos rubros para poder tomar algo que sustente esa valoración, ¿no? Así también es cuando tengo que hacer una evaluación para determinados fines. Como yo les decía, si tengo que establecer una evaluación para después poder determinar, por ejemplo, una prima de un seguro para una edificación, bueno, esta es una forma racional de poder hacerlo y determinarlo, ¿no? Porque tengo que estar hablando de costos de reposición, por ejemplo. Nosotros en el trabajo final el método que vamos a usar es el comparativo, ¿no es cierto? ¿O tenemos? Sí. Sí, el método que se va a utilizar es el otro, que lo vamos a ver después de esto. ¿Mm? Pero sí, el que van a usar es el otro. ¿Mm? Bueno. Tengo una consulta, Sí. Alejandro. El 20% ese que se toma cuando es pH en la superficie descubierta, ¿se refiere a patio compartido, terraza compartida, servidumbre o también a los patios privados que haya? No, eso se refiere a los patios propios de la unidad funcional. Bien, perfecto. ¿Mm? Propios de la unidad funcional, lo que te figura en la escritura. Bien. ¿Mm? Se refiere a eso. ¿Mm? Bien. Bueno, para que podamos tener como ejemplo primero de este tema de las superficies. Fíjense, acá tenemos una planta, ¿no?, de una vivienda, no de esta manera con todos estos accesorios, pero bueno, con las medidas y eso se pueden leer los diferentes planos de obra. Fíjense que se pueden determinar las distintas superficies componentes de esta planta. Entonces, perdón. A ver, vamos a volver, no sé qué pasó. Parece que no quiere que calcule la superficie. Ahora vamos de nuevo, discúlpenme.
Vamos pasando. Por ahora venimos apreciablemente bien con lo que estamos viendo. Sí, Sí, hasta que lo tengamos que poner en Vamos, práctica. sí. Venimos. Bueno, No sé de dónde, pero vamos. Vamos. discúlpenme que no sé qué pasa que no me permite compartir cuando quiero aparecer. Bueno, no sé qué pasa. Me da error en el... Vamos a hacer lo siguiente, porque veo que ahí me marca un error, así que voy a tener que, me parece que cerrar el archivo y volver. Hacemos unos minutitos de descanso, y así entonces me pongo en órbita otra vez con el archivo, ¿sí? Y nos volvemos a conectar. Eran nuestros deseos de tener un recreo. Perfecto. Ustedes avísenme, porque yo a veces también sigo, no tengo problema. Bueno, Sí, pero no hay problema. 15 minutos, 19:30, nos conectamos de nuevo. Perfecto. ¿Listo? Sí. ¿Lo cortamos Perfecto. o y volvemos a empezar o lo dejamos así en...? No, quédense. Sí. Bueno. Continuamos ya con la clase. ¿Alguna pregunta relacionada con esto que vimos hasta ahora? ¿No? No, Bien. yo por ahora no. Bien, perfecto. Bueno, les comparto ahora sí, tuve que recomponer el archivo, porque no sé qué había pasado, así que ahora sí. Fíjense que nosotros acá, bueno, retomando con el tema y la continuidad de la clase. Fíjense que, bueno, acá tenemos esa planta. Vuelvo a comentar. Ustedes van a poder después ver planos de viviendas, es decir, sobre todo planos municipales, donde, si bien son mucho más genéricos, en donde está la cama con el dormitorio, obviamente no va a estar y va a decir la palabra dormitorio, baño, etcétera, pero en general se tienen en cuenta estas formas de acotaciones, ¿no? O de determinación. Puede ser de esta manera, en donde se expresa en la unidad centímetros, o puede ser en la unidad metros, es decir, en vez de, por ejemplo, 250 dirá 2,50. Más allá de esa diferencia o forma de acotación, es como uno puede visualizar lo que son las construcciones para determinar las superficies. De cualquier manera, puede suceder en algunas circunstancias que no se cuente con este tipo de documentación, por lo tanto, habrá que darse maña y hacerlo de hacer un relevamiento, tomar determinadas medidas para poder evaluar superficies. En líneas generales, también se puede sacar o la determinación de superficies de lo que es la página de ARBA, a partir de poder ingresar y ver cuáles son las superficies que están declaradas o no. Por lo tanto, hay varias formas de poder obtener la superficie de una propiedad. En este caso, esta propiedad, fíjense que yo hice un contorno de diferentes colores
en lo que son las superficies. Entonces, todo lo que está encerrado a partir de la línea naranja es lo que se llama superficie cubierta. En este caso es la superficie cubierta habitable, porque estamos hablando de una vivienda. Esto me da, como superficie, 76,25 metros cuadrados. Esto sale a partir de ir tomando estas medidas de referencia que están acá, para poder sacar los valores, haciendo cálculos tomando alguna línea auxiliar para tomar un rectángulo, un cuadrado, etcétera, y sumando todo. Después tengo una superficie semicubierta, que es lo que está en amarillo. Disculpe, ¿en la escritura no viene todos los datos No, de en una superficies escritura. cubiertas? ¿No? En No. los planos sí. Exacto. Ahora, justamente, ahora lo aclaro. Buena la pregunta. En una escritura de una vivienda que se puede llamar comúnmente sobre lote propio, es decir, una vivienda individual, no viene la superficie cubierta edificada, sino que solamente viene la superficie del lote. Fíjense que cuando leen una escritura de ese tipo, dice superficie de terreno con todo lo plantado y adherido al suelo. Eso, el escribano lo que deja sentado que tiene algo sobre el terreno. Si no dice terreno baldío, puede decir la escritura. En cambio sí vienen las superficies en lo que son las escrituras de pH. ¿Sí? Ahí sí vienen las superficies discriminadas. Pero eso nada más que en las superficies, en las escrituras de unidades funcionales. Por eso acá también les hago la aclaración. En el caso de la superficie semicubierta, que yo acá la marqué en amarillo, también siempre se genera una regla mnemotécnica que es marcarla con una cruz. Se llama la cruz de San Andrés. Esto me está indicando, justamente en las reglas de dibujo, que estoy marcando una superficie semicubierta. En este caso, esta superficie semicubierta tiene 6,50 metros cuadrados, que en definitiva serían estos 3,25 que me está indicando acá, que mide, que es esta línea, por, bueno, acá tenemos 2 metros determinados, porque se toma esto, no este pedacito chiquito. Y después, más allá de la determinación de la superficie total del lote, como si fuera algo individual, es decir, la superficie del lote es una medida lineal por otra medida lineal directamente. En este caso sería la medida acá sumatoria de todas estas por los 9,85 que están acá. Eso me da que el lote tiene 135,44. En definitiva, si yo esto lo tuviera sometido al régimen de propiedad horizontal, voy a tener lo que se llama superficie descubierta, que son los patios que figuran acá y el sector de cochera, que no tiene techo, de 52,69 metros cuadrados. ¿Sí? Es la diferencia entre 135,44 menos 76,25 y menos 6,50. ¿Está? Eso si tuviera la superficie en pH. Ahora, para que quede todo esto, y entendiéndolo que podemos estar en pH o no, la superficie homogeneizada de esta construcción sería la superficie cubierta habitable, que la tomo al 100%, por lo tanto, en la cuenta va a 76,25, más
la superficie semicubierta, que como ya dijimos, se toma al 50%, y en el caso de que fuera pH, tomamos la superficie descubierta al 20%. Si no es pH, ese último término no está involucrado. ¿Está? Esa es la forma en que uno puede obtener la superficie para la determinación de el valor actual o el valor de reposición de una construcción. Y ahí terminó esta parte. ¿Alguna pregunta? No. No. ¿Vamos por ahora? Vamos. Fíjense, como ya les decía antes, hay distintas opciones para la determinación de la evaluación de las superficies, digamos, ¿no? Muchas veces hay que recurrir a información oficial. La información oficial la podemos obtener de los catastros municipales, la podemos obtener, obviamente, pidiendo toda la documentación de los planos, ¿sí? O también la podemos obtener de la base de datos de ARBA, ¿sí? Todo eso puede ser una determinación que nosotros tengamos que indagar. No siempre se cuenta con todas las posibilidades, no siempre se tienen todos los valores, no siempre se tiene la posibilidad de acceso a todos los datos, sobre todo cuando uno está haciendo alguna tarea que tiene que ver con algo ya más bien tirando a pericial, judicial, ¿no? En la que no hay acceso a los inmuebles. En muchas oportunidades pasa. Entonces yo ahora les quería compartir, no sé si han indagado, están o tienen de la página de ARBA, han estado viendo, o alguno trabaja con la página de ARBA y ya lo conoce, o sabe de qué se trata. Bueno, igual nunca es muy lindo entrar en la página de ARBA, porque si uno por ahí empieza a ver ingresos brutos, inmobiliarios, qué sé yo, no da muchas ganas. Generalmente son para malas noticias. Por eso mismo, a veces no da muchas ganas de entrar, pero bueno, es una base de datos a la cual a veces tenemos que recurrir. Lo que tenemos que tratar es de no entrar con nuestra clave, o sea, no entrar a nuestro sitio donde aparecen los alertas, ¿no? De las deudas. Podemos entrar a la parte general. Pero bueno, ahora les muestro. ¿Ahí la ven? ¿La página? Bueno, ingresando en la página de ARBA, ¿no? La página de ARBA general, hay que buscar medio abajo y hay una parte que dice Catastro y Geodesia. Si ingresan ahí, en Catastro y Geodesia, van a ver que hay bastantes, o sea, cosas para poder ingresar. Yo tengo, por ejemplo, lo que se llama Sistema de Información Catastral, que esto es una página a la que uno puede acceder si está identificado y tiene la posibilidad de ingresar. Bueno, en este caso yo ingresé automáticamente porque, bueno, acá tienen mi número de quit, es decir, yo esto lo utilizo para mi tarea profesional. Y hay una parte que dice cartografía digital, y en esa, pero a esta página puede acceder cualquiera que tenga su número de quit y la clave SIC
que se llama, que eso se saca en ARBA, ¿no? Es decir, eso lo puede tener cualquier contribuyente, y también, justamente, a partir de estar ya identificado como contribuyente, se puede acceder. Y hay una página que se llama Cartografía Digital, que es a donde uno puede acceder para obtener diferentes datos de ARBA. En esta página de Cartografía Digital, uno va a poder acceder a tener distintas alternativas. Pero, por ejemplo, mucho de lo que se utiliza es ver qué hay del inmueble que yo estoy evaluando. Y, a ver, vamos a buscar, a ver, ¿alguno quiere que veamos algo en particular? Podemos jugar tranquilamente acá. Bueno, voy a... Villa Iris. Villa Iris. Bueno, vamos a ver, porque no me acuerdo el número de partido. 085. No, Villa Iris es de 085. Juan. Puan, es de Puan, claro, por eso. Acá estamos por partido. Claro. Puan. A ver, desde ya, número de partida, pero Ay, para que la busco, la tengo acá. Aguanta. fíjate que no haya nada, que no descubramos nada raro, ¿eh? No creo que la encuentres. No. Bueno, Pará, podemos... pará. Ya. Si lo tenés, tengo sí, acá. no tengo problema. Sí, Es sí. para jugar. 2 segundos. Bueno, mientras tanto, fíjense que, bueno, acá podemos entrar a, dependiendo del partido donde Bueno. estemos. Lo tenía. ¿Lo tenés? No. Si no, buscamos otra. A ver, mira, voy a poner este número que no sé si existe en Villa Iris. Vamos a ver. Acá está. Ah, bueno, decime. ¿Qué le digo? ¿085 también? No. No, el que está en el medio. 020 921. 20, 921. Sí. Y guión después. Guión 9. No, listo, ya está. Bueno, ¿será esto? Puede ser. Bueno, y no sé, yo ahí no conozco. A ver, ya te digo. Bueno, si se fijan, acá ingresamos en una parcela de la localidad de Villa Iris, partido de Puan. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? De esto, en ARBA existe información. Cuando uno plantea, a veces tiene que andar, cuando uno plantea información, vamos a correr esto. Ahí está. Aparece de la partida si tiene superficie edificada, cuál es la superficie del terreno, qué antecedentes puede haber. ¿Está? Entonces ahí nosotros podemos obtener determinado tipo de información que nos sirve en nuestra tarea profesional cuando tenemos que hacer alguna evaluación y, o por un lado, no tenemos todos los datos necesarios, o hay datos que nos parecen inconsistentes, entonces tratamos de corroborarlos. ¿Sí? Muchas veces pasa que cuando se tiene determinadas unidades funcionales o en pH, se tiene lo que se llama la partida de origen. Entonces, uno después tiene que empezar a averiguar, a partir de esa partida de origen, cuál sería la partida de la unidad funcional a la que estoy yo queriendo acceder. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí.
Bueno, Figura eso es un- solamente lo declarado, ¿no? Sí, lógicamente, sí, lógicamente. Está lo declarado. No, sí, eso desde ya. Después existe, acá se puede jugar con distintas cosas, como por ejemplo las capas que uno tiene presente, entonces aparece también la capa satelital, es decir, la de Google, y se puede ir viendo y haciendo algún tipo de investigación, que muchas veces son necesarias. Ese Sí. lugar es Mm. donde hicieron un plan de viviendas, que todavía no tenemos la escritura. Claro, Así que, entonces, por tal motivo todavía no está declarado. claro, Eh, exacto. claro, exactamente. Eso es lo que pasa, Claro, fíjense. pero con la Fíjense, capa esa, pero fíjense, por ahora, en eso. esto no figura nada. ¿Está? ¿Por qué? Porque tampoco está actualizado, lógicamente. No es del barrio. ¿Mm? Pero está bien el lugar, ¿es este? Exacto. Claro. Bueno, acá ahora ya tendría que haber una imagen, si fuera nueva, de un conjunto habitacional. Exacto. ¿Mm? ¿Está? Bien. Bien, bueno, esto es una de las posibilidades que hay de poder hacerlo. También uno puede, por ejemplo, cuando ingresa en la página de ARBA, cuando quiere en la parte de catastro y geodesia, como estábamos, o como habíamos ingresado, en la parte de consultas, hay una parte que dice qué sabemos de su inmueble. Y acá también se puede acceder de una manera más sencilla, por ejemplo, ingresando con el partido, o por ejemplo, bueno, voy a poner este. ¿No? Esto es 126 es Montehermoso. Pongo esto y lo mando. Fíjense que acá me da que existe una edificación, yo puedo corroborar los datos catastrales, que por allí tengo de la escritura, ¿no? Me dice que está declarado como edificado, que hay declarados 170 metros cuadrados, ¿no? Que esta declaración o la actualización se hizo hace poquito, hace unos días nada más, y entonces, bueno, acá me da lo que es la evaluación fiscal. ¿Mm? La determinación de la evaluación fiscal, que es lo que ARBA requiere o hace para la determinación después del impuesto inmobiliario. Pero acá también yo lo que puedo ver cuando dice mostrar el mapa, bueno, y acá perdimos entonces porque no está, se ve la imagen satelital como vimos recién del caso anterior. ¿Sí? A ver, vamos a mirar. Acá lo tengo, acá me va a tener que dar la imagen satelital de esto seguramente. Ahí está. Bueno, está un poquitito corrido. Pero acá yo lo puedo llegar a ver, tendría que correr. Fíjense que está, ven que se ve lo construido, la determinación de los lotes, ¿sí? ¿Se alcanza a ver todo eso? Sí, sí. ¿Mm? Sí, sí. Si yo le saco esto de base catastral y hago movimiento un poquito más, a ver, esto sería así, perdón, al revés, estoy hablando de eso. Acá adentro están los 170 metros cuadrados, esto que estoy diciendo. ¿Está? Sí, sí. Bueno, estas son las distintas formas que uno Sí. tiene de poder obtener información. Cuando la información que se le brinda no es lo suficientemente confiable, no es lo suficiente, porque también puede ser que no tenga aquella persona que los contrata a ustedes o que los llama la información, y bueno, de esta manera ayuda. Esto también ayuda cuando uno tiene que, en la tarea que está desarrollando,
determinar, por ejemplo, si todo lo que está construido está declarado o no, y qué es lo que está pasando con eso, ¿no? Cuando uno tiene que hacer algún tipo de información completa para su cliente. Esta es lo que podríamos decir la página oficial de la cual uno puede sacar los datos relevantes que necesite. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? ¿Ahora? Sí, Igual tampoco, no hay cosa tampoco tan difícil, no hay problema. Las dudas surgen después, cuando uno lo empieza. Sí, igual esto lógicamente requiere, para cada caso hay una particularidad, es decir, en lo que es inmuebles edificados, ustedes van a tener distintos tipos de especificaciones, es decir, cada casa es algo totalmente individual. En cuanto a lo constructivo, está bien, si hablamos de una casa que está dentro de un barrio de vivienda, desde lo constructivo, si está todo original, sí, va a ser una casa igual a la otra, obviamente, porque fue hecha en serie, digamos. Ahora, cada casa individual tiene, obviamente, características distintas en cada uno de los casos. Si sea por la construcción, por el material utilizado, por las terminaciones realizadas. Eso desde lo objetivo de una construcción. Después, como ya vamos a ver en la clase que viene, ¿qué significa la evaluación de una propiedad para poder ejercitar el método comparativo entre inmuebles edificados? ¿Está? Es decir, ahí también tenemos distintas características que evaluar, que lo vamos a ir teniendo en cuenta. La orientación, el barrio, la luminosidad. Por eso que, más allá de que yo ahora ya les subí los apuntes y vieron lo que yo llamo las guías de estudio, que son como para ir ejercitando, ¿no? No es que las tienen que entregar, como les dije, pero es para ir ejercitando y todo. Algunas cuestiones respecto de inmuebles edificados. Entonces, ¿cuál es la idea que yo les propongo? Más allá que sé que están concentrados en rendir el parcial del otro jueves. Pero bueno, antes tenemos una clase el día lunes. Entonces, la idea es que, sin hacer demasiada historia, ¿no? sin volverse tan loco, puedan, por ejemplo, ir buscando alguna propiedad que ustedes digan, a ver, si yo tuviera que tasar esta casa, ¿no? Sea cual fuere, a ver qué puedo ir necesitando para buscar, qué necesitaría, como para tener ese conjunto de datos, sea de lo que vimos hoy, sea de lo que está en las guías de estudio, que va un poquito más allá y que habla de los comparables. Léanlo, es rápido. Pero bueno, digamos, es una tarea para que entonces, en la clase de la semana que viene, tengamos la posibilidad de, más allá de lo que yo doy, o echarle desde lo teórico, podamos hacerlo con ejemplificaciones. ¿Sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque después de la clase del lunes, la otra clase, voy a explicar, en definitiva es un modelo de planilla, que es el modelo de planilla para el trabajo final. ¿Está? Entonces, bueno, entre la clase que viene y la otra, ya tenemos todo lo que necesitaríamos para el trabajo final. Más allá de otros temas que hay después, ¿no? Bueno. Quedó en definirnos si podíamos hacerlo en grupo o no. ¿Te acuerdas?
Sí, vos sabés que no, la verdad no lo pensé. Cada vez que lo quiero meditar con la almohada me duermo. Entonces no lo pensé. Sí, no hay problema. Lo pueden hacer en grupos, pero no más de 3. Bien, buenísimo. ¿Eh? Podemos Sí, elegir no. una propiedad más importante. Bueno, pero se No, complica pero no con me los dores la cuadrados. píldora con eso. Ya me lo pediste, ya no hay problema, no hay inconveniente. Pueden hacer el Gracias. trabajo final de que sea. No hay problema. Es decir, se puede hacer el trabajo final en comisión, sí, no hay problema, pero no más de 3. Es decir, ojo, el que lo quiera hacer individual lo puede hacer individual. No hay ningún tipo de problema. De hecho, por ahí tiene algún puntito más si lo hace individual. No, mentira. No. Eso Más agachadas que es japonés chiste, con visita, eso es chiste. No, eso queda todo grabado. Lo anterior y que es chiste también, así que no hay problema. Está todo grabado porque sigo grabando, me di cuenta. No hay problema. Pero justamente lo que yo quiero es que no sean más de 3. Eso, indefectible. ¿Está? Si hay alguno que lo hacen de a 2, también, pero digamos, si lo hacen en comisión, no más de 3. ¿Está? Y si no, individual. No hay ningún tipo de problema. ¿Está? Perfecto. Gracias. Eso para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, entonces, quedamos en esa situación para la semana que viene. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es leer un poquito lo que subí hoy, de las guías de estudio, simplemente para tener una noción de lo que se trata, no solamente esto que vimos hoy, porque bueno, medianamente esto quedó entendido, sino en la parte de, a ver, sin hacer demasiada historia, digamos, si yo tengo que hacer, ¿vieron cuando hacíamos el trabajo de evaluación de un lote? ¿Ustedes qué hicieron? Bueno, tenían su lote y empezaban a buscar, ¿no? A ver qué había, para poder comparar. Bueno, esto es lo mismo, nada más que con inmuebles edificados. Entonces, ¿la idea cuál es? A ver, bueno, vamos a ver. Supónganse que toman como referencia que la casa de ustedes. De hecho, también puede ser una primera aproximación al trabajo que van a hacer. Eso no hay ningún problema. Y después empiezan a buscar qué referencias puede haber como para yo después poder hacer la evaluación que corresponda. Entonces, ¿qué es lo que el lunes vamos a ver? ¿Qué datos y qué cosas tengo que tener en cuenta para después poder hacer la comparación? Ejemplo, la equivalencia de superficies, el tema de la ubicación, el tema de los ambientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, Sí, perfecto. O sea que esa es la idea. seríamos la casa que vamos a tasar y algunos comparables con estos Puede ser la datos. casa que van a... Por eso le estoy dando la idea de que puede ser la casa que vayan a tasar, o si esta vez todavía están en duda que van a tasar, decir, bueno, a ver, agarremos esto, es para ejemplificar, para hacer una primera aproximación a practicar. Pero a practicar a conseguir todos los datos, no a hacer la tasación. Si alguno se quiere animar, eso no hay ningún tipo de problema, digamos, bienvenido sea. Pero digamos, la idea es tener todo la información. ¿Sí? Que si nos remitimos a lo que estuvimos viendo en la primera clase, ¿cuáles eran las 3 o los 3 puntos básicos que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer una tasación? ¿Se acuerdan que había 3 cosas importantes? Recabar la información, ¿no? Analizarlo, tabularla y después comunicarla. Comunicar. Perfecto. Y el obtener la información, ¿se acuerdan más o menos cuánto representaba del total de esas 3 cosas? El 50%. Bien, bien, ya van estudiando, muy bien, sí me gusta. Bueno, entonces, fíjense que remitiéndonos a todo lo que vimos al principio, lo que yo les estoy proponiendo es
que tengamos en cuenta que lo importante de buscar la información para después analizarla es tomarse... Perdón. Tomarse el tiempo o ir buscando todos los datos para justamente después procesarlos y brindar una nueva información. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es obtener la información. ¿Está? Bien. Sí, Bien. perfecto. Por hoy termino de grabar la clase. Ya acá